Bueno, la vida es, yo creo, un proceso en el que tú tratas de estudiar, de aprender y de incursionar en esas áreas en las cuales consideras como que son tu gran debilidad y se convierten luego en tu reto. Creo que me faltaron cuando pequeño, cuando niño, muchos elementos para negociar con los adultos y me sentí de alguna manera frustrado ante la imposibilidad de poder hacerlo. Por esa razón decidí que estas eran las áreas de principal atención en mi aprendizaje. Y una vez que las traté de empezar a entender y a colocar en mi vida y en los diferentes momentos por los que pasaba, y funcionaron, entonces decidí que valía la pena compartirla con otras personas. Y ahí empezaron los artículos inicialmente, las clases en las universidades y luego pues los libros, donde esencialmente lo que coloco son mis experiencias y los resultados que estoy obteniendo con estas. Bueno, negociar tiene como concepto fundamental el que tanto los intereses, las necesidades, los gustos y los valores de las partes que están sentadas se puedan combinar y en esa interacción los dos puedan encontrar que obtienen más de lo que pensaban antes de sentarse a la mesa de negociación. Cuando eso se da, se puede decir, estoy negociando. Lo otro se puede llamar transacción, venta, regateo, enajenación, cualquier cosa, pero la negociación está dada como el elemento fundamental donde tú obtienes más sin necesidad de mentir, sin necesidad de engañar al otro, ¿no? Obtienes más y haces que el otro en el mismo proceso obtenga más, ¿no? Esas es las famosas fronteras óptimas de negociación que trabajamos en el material. Esa es la negociación. Entonces estamos hablando de la importancia del INVAG a la hora de negociar. Así es. Cuando los negociadores tienen claros los INVAG, el proceso es muy sencillo, porque hacemos la diferenciación entre lo que es el interés y la necesidad. El negociador se enfoca siempre primero en el interés, luego va a las necesidades, pero eso está adornado siempre por el tema de valores que es transversal dentro del proceso de negociación. Una negociación. Momentos claves son 3. El primero es la planificación. Cuando tú inicias el proceso y tienes que sentarte y adornar todo tu espacio con información. La primera información es la tuya, cómo eres, cómo reaccionas, eres fuerte, eres débil, eres suave, eres duro, eres una persona que comunica asertivamente o eres agresivo, eres sumiso. O sea, ese proceso es clave, primer momento. Siempre de información, pero primero conmigo. Luego saber con quién voy a estar negociando, eso es clave en el proceso. Muchas instituciones y empresas promueven que se va a negociar con una empresa y eso no es verdad. Tú negocias con gente. Y la experiencia mía muestra que en una empresa, en una misma empresa, con una misma política, con unos mismos reglamentos, dependiendo de si negocias con el financiero, con el de mercadeo, con el de transporte, con el de logística, dependiendo de eso, ahí es donde está el éxito de la negociación. Entonces necesitas saber de ese personaje. Y adorna ese proceso de información todos los elementos que tienen que ver, ¿no? Si vas a comprar un carro, si estás vendiendo tu casa, si estás comprando un electrodoméstico, lo que sea, implica que tengas precios de mercado, que tengas por lo menos siempre 3 cotizaciones de 3 lugares donde hay un criterio objetivo sobre el que tienes que trabajar. Ese es el primer momento, es el momento de la planificación. Me estás diciendo entonces que la importancia de la planificación tiene que conocerse a sí mismo la persona, que es lo que hemos visto en el libro. Así es. Entonces es esa conocer su psicología, conocer sus emociones, para luego al segundo paso. Así es. Y dentro de ese primer paso es conocerse uno mismo, conocer su opuesto complementario y saber de qué va a negociar. Porque no es suficiente que tú te conozcas y conozcas con quién vas a negociar si no tienes ni idea que vas a ir a negociar. Es un pase de un jugador de fútbol y tú de fútbol no sabes nada, vas a perder por más que sabes. Entonces son 3 elementos que entran en el primer paso que se llama planificación. El segundo paso es el momento de la verdad.
es cuando tú te sientas y usas la información que preparaste en la planificación. Te usas tú, entiendes a tu opuesto complementario, le puedes aplicar las técnicas de acuerdo a lo que hayas encontrado con él y desarrollas la negociación con las técnicas que sugerimos nosotros o algunas de las técnicas que hay que ver, tal vez más adelante podemos hablar de eso. Y el tercer elemento en la negociación es, después del momento de la verdad, viene la ejecución de la negociación, que yo siempre he dicho que es el momento más importante, porque es cuando tú demuestras que todo lo que ocurrió en la mesa se va a ejecutar conforme se acordó. Es todo el proceso de seguimiento que te permite a ti continuar con esa misma persona o con esa misma empresa con otras negociaciones. Es lo que nos garantiza el largo plazo en la negociación. Esos son los 3 momentos básicos de la negociación. Claro. Debilita la negociación la poca preparación. El creernos que por tener un título, por ser latinos, por hablar rápido, por tener una buena tonalidad de voz, esos elementos pareciera ser que ya nos dan como la entrada a ser buenos negociadores, a que como que ya cuando tú recibes un título académico en una carrera técnica, en un pregrado, pareciera ser que eso ya te habilita como negociador. Entonces se convierte en un elemento débil. Debilita mucho lo que decíamos anteriormente, el que la persona no sabe cómo reacciona frente a eventos que otros hacen. Entonces queda uno en manos de que una persona grita y me lesiona y entonces yo grito. Una persona me tira papeles y entonces yo reacciono frente a los papeles y eso me debilita automáticamente. O sea, hay mucha gente que hace conmigo lo que quiere porque no tengo control de mí. El no tener control es un elemento debilitante y para eso naturalmente hay que prepararse para llegar a esos eventos. En las experiencias que nosotros tenemos en las mesas de negociación, lo que encontramos es personas que manipulan en la negociación. Entonces se puede manipular por diferentes formas. Hay gente que llora y entonces el otro se debilita. Automáticamente baja la guardia, dice ok, dejemos así. Eso es una debilidad muy grande porque es una estrategia que tú a veces no puedes medir exactamente. Pero también hay elementos agresivos que hacen que tú pierdas en la negociación. ¿Por qué? Porque te aprisiona el miedo. Y cuando el miedo nos aprisiona, automáticamente todas las defensas que deberíamos usar para ese momento quedan ocultas. No hay una posibilidad de reacción porque el miedo lo que hace es te guarda y te encubre y dice, mire, primero cuidémonos y después reaccionamos, espérese.